Buenos días, República Dominicana. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Noviembre 6 del año 2015, Día de la Constitución. Gracias de nuevo, como siempre decimos, a los técnicos de aquí del canal que tempranito llegan primero y preparan todo el escenario, toda la parafernalia para que este programa salga al aire con tiempo y como debe ser. También agradecemos a las personas que se levantan tempranito y aparte de levantarse tempranito para trabajar, estudiar, hacer ejercicio, tienen la gentileza de sintonizar el canal Cinevisión 19 y escuchar la carpeta que nosotros damos por aquí. Hoy es viernes, insisto, 6 de noviembre del año 2015, Día de la Constitución, aunque por un asunto administrativo del gobierno o de los gobiernos, se mueve para el lunes, el feriado es el lunes. Hoy levántese a trabajar. Pero recuerden que un día como hoy fue promulgada la Constitución definitiva, porque inicialmente hubieron 2 o 3 intentos de Constitución, pero el amiguito Pedro Santana, siempre de bellaco, evitaba esas situaciones. Para mí la Constitución que a mí me gusta es la de enero, la de los trinitarios. O sea, la carta de intención que los trinitarios habían, se llamó Manifiesto de Enero. No recuerdo de qué día de enero fue, creo que fue el 16 de enero o el 16. Esa es la constitución que a mí me gusta, porque esta otra fue ya en noviembre, un año después, luego de diferentes rebatiñas. Porque la del 6 de enero fue de 1844, fue antes de la Declaración de Independencia, pero ya había un acta constitutiva, que era una declaración de intención, que yo la considero como documento, la Carta Magna, la Carta de Intención, el pacto social entre todos los dominicanos o el sentimiento nacional. De nuevo, gracias a mis hijos, a Leonardo y a Paula, que se levantan temprano para ir a la escuela y ser niños productivos. Insisto, recuerden que hoy es el Día de la Constitución, pero se mueve para el lunes, lo que significa que será un fin de semana largo. Le sugiero a todas las personas que tienen planes de fin de semana. Viene diciembre. Ya anoche hablaba con unos amigos y durante el día de ayer hubo uno que dijo que hasta que él no escuche sin más sabor navideño, para él no es Navidad. Y entonces yo todavía no lo he escuchado. Y yo, mira, a partir depende del país. Si el comerciante está celebrando Navidad de octubre y el dominicano realmente la celebra cuando le dan el doble, que coge a conocer las compras, esas cosas. Mira, tanto por lo menos tenemos el espíritu de la Navidad. Nosotros los dominicanos, los seres humanos, nos gustan mucho las calendas. La calenda es celebrar siempre en el año, inventar una razón para celebrar. Y el calendario greco-romano le cogió con esta fecha, el cristianismo la absorbió y vamos a celebrarla. Ya se siente una brisita bien cómoda. A mí me gusta particularmente la época. A todos los niños, a todos los seres humanos nos gusta la Navidad, porque como nosotros heredamos esas celebraciones desde pequeño, uno que se queda con la añoranza y la transmite en términos tradicionales a los hijos. Lo estoy diciendo esto porque no quiero hay muchas personas que estuve escuchando que lo toman desde el punto de vista religioso. Olvídese lo religioso. Aproveche el tiempo, no importa quién celebre ni qué se celebre, y hágalo como tradición familiar. Decía un amiguito mío, un amigo mío, yo no sé si Santa Claus existe, yo sé que a mí me dejaban los juguetes, lo cual es lo importante. Yo te acuerdo con él, digo, mira, tiene lógica. Y yo no sé si existe, ahora yo sé que los juguetes estaban ahí. En este caso, perdón señores, en este caso los Reyes Magos, digo, mira, yo no sé si los Reyes Magos existen, pero los juguetes estaban ahí todos los 6 de enero, lo que significa que la intención es lo que cuenta. El día de ayer, el presidente Danilo Medina, estuvo en La Vega. Lo menciono porque me quedé muy asombrado. Estuvo en La Vega, en un lugar que se llama Rito, entregando 208 apartamentos a familias, y yo me quedé sorprendido sobre la calidad de esos apartamentos. Vi las imágenes solamente, evidentemente no es lo mismo, pero óyeme, se llama Rito La Vega. Entregó 208 apartamentos en solidaridad con los residentes de Rito La Vega, viviendas dignas, y sí, yo la vi, una vivienda lindísima. La publiqué inclusive en mi cuenta de Twitter. También un nuevo centro regional de negocios de la Reserva que también inauguraron en La Vega. No sé si el presidente pasó por ahí, lo dudo. Pero Montalvo también anuncia la entrega de primeras viviendas en la ciudad de Juan Bosch a finales de año. O sea que el gobierno sigue haciendo su trabajo. Ustedes saben que yo promuevo el gobierno del presidente Danilo Medina, ¿verdad? O sea, no vayan a tomarlo
como promoción. A mí me gusta, yo promuevo esta administración porque entiendo que es una administración de logros. Voy a hablar un poquito de eso más adelante, cuando salude a Roberto Valenzuela, un amigo fiel. Roberto Valenzuela es quien habla en la Z en la mañana. Yo conocí a Roberto hace un tiempo, poco tiempo, pero un jovencito, mira, lo conocí como medio timidoso, haciendo un programa de televisión, por cierto, y Roberto, cuando comencé a leerlo, tremenda pluma. Siempre nos saluda a esta hora y se lo agradezco muchísimo. Pues Roberto él habla bonito, pero yo a mí me gusta más cuando leyéndolo, porque él escribe en algunos diarios y es muy bueno. Yo realmente le agradezco siempre su saludo que siempre nos da y su sintonía, porque es un jovencito joven, Roberto es joven, y está en la Z, en la madrugada también. Y bueno, insisto, léanlo. Él siempre publica su audiencia en acento.com. Escribe por ahí por todos lados. Y la política dominicana, señores. Ayer comentaba con algunos amigos, lo mencioné aquí también el día de ayer junto con Víctor, mi sobrino, que yo lamenté la salida de Manuel Jiménez del PLD. Porque como citadino que soy, capitaleño, desde joven, 51 años, Manuel Jiménez uno lo ve como parte de la vida cultural, musical, poética dominicana. Es una persona muy querida, muy de un trato, una persona que tú conoces una vez, 2 veces en tu vida, pero lo sigue queriendo. Un artista de buena pluma. Y este proceso electoral, yo supongo que a Manuel le sucede lo que nos sucede a muchos de nosotros, que yo no puedo hablar por él, sería una falta de respeto, ni siquiera interpretarlo, que no sea que para mí tomó una decisión equivocada, mi humilde opinión, porque después de 27 años en una organización, en un sistema no solamente político, sino un sistema completo de administración con deudas sociales, que siempre lo repito todos los días, que datan desde 60 años, 50 años, y entonces irte de una plataforma sólida como PLD, ¿para dónde? Si hasta que aquí no haya una modificación de la ley de partido profunda, ni siquiera la que están promoviendo, pero figuras regionales y locales de un barrio, de una comunidad, que tengan cierto atractivo, cierto don de servicio, cierto don de comunitario, o el don de servir a su comunidad, que hay mucho, en cada barrio, en cada lugar que uno vive, uno identifica ese tipo de personas, que son personas que son muy dados que son muy comunitarios, o gente que tienen cierto liderazgo en su provincia, en su región, en su barrio. No pueden organizarse y llegar a ser regidor de manera independiente, con un movimiento pequeño, barrial, porque el sistema de partido político es muy complejo y se lo impide. Pero lo más grave de ese tipo de salida, que yo lamento, personalmente lamento mucho, tanto como lamenté la de Minú Torres, porque la de Minú me dolió más, porque fue un cambio de Vinicito por Minú. Y para mí ese fue el negocio del capaperro, si se puede decir en la política la palabra negocio. Afortunadamente, está hablando en términos personales, uno de los mejores logros que ha tenido, mérito que ha tenido el doctor, el presidente Danilo Medina, fue que nos quitó a los bichos del cocote. Estoy hablando en términos personales. Y es una broma, por cierto. Y Minú se fue. Ahora se va Manuel Jiménez. Es muy probable, porque él decía antes de todo esto que él iba a ser candidato por cualquier partido, pero iba a ser. Entonces, las razones que lo motivan a él a irse, con todo el derecho, porque él es PLDista, yo no soy PLDista, él es circulista, tendrá todas sus razones, y evidentemente todos sabemos que los partidos políticos de hoy tienen dificultades, arrastran dificultades y mañas, y algunos de ellos inclusive bueno, miren lo que pasó con el PRD. Cuando digo PRD me refiero al PRM y a todas esas cosas que degeneraron a partir de ahí. El PLD es el único partido, yo tengo un amigo que dice, tú defiendes mucho al PLD, a mí no me gusta, yo no defiendo ningún partido, yo no tengo simpatía con ningún partido en especial, porque para mí los partidos políticos son lo mismo como institución, lo que varía es el nombre o la estructura interna, o sea, yo soy danilista y apoyo y promuevo la administración de Danilo Medina como grupo con su administración. Danilo Medina tiene una administración que a mí me encanta y una visión
de gobierno y una visión de gobernar totalmente diferente a su predecesor, para mí, y a los intereses que representa su predecesor. Evidentemente pertenecen a la misma plataforma política, por lo tanto uno tiene que ver, aceptar y convivir con situaciones que a mí no necesariamente me gustan. Pero eso mismo pasa con el PRM. Yo no votaría por el PRM porque es una organización que nació ahorita, ayer, no está cohesionado como un grupo político que podría promover los cambios que necesita la sociedad, y al contrario tiene más dificultades que el PLD, porque ahí no creo en eso, en lo que voy a decir, pero voy a utilizar, parafrasear, la maldición de la división está en el PRM ahora, porque si Miguelito está solo, uno no se vive uno mismo, entonces significa que la maldición de división se fue al PRM, y ahí está la muestra. El día de ayer, no tengo los nombres a mano, yo los tengo, pero no lo voy a decir. Algunos diputados y líderes regionales del PRM se movieron hacia el PLD. Yo tengo entendido que vienen dos figuras más muy conocidas el día de hoy se van a proclamar en el PRD o a juramentar. Me lo voy a decir a modo de rumor, pero la fuente que me la dio, yo por eso creo en ella, pero no es un dato confirmado. Ángela Costa, del gobierno de la tarde, se va a proclamar en el PRD en las próximas horas, puede ser inclusive la semana que viene. Me dijeron que posiblemente hoy. Consuelo Despradel se va a proclamar en el PRD. Recuerde que Consuelo Despradel nunca se ha proclamado en el PRD. Ella es regidora por el PRD, pero nunca ha sido PRDista ni se ha proclamado. Aparentemente ella la señora Consuelo Despradel y Ángela Costa se proclamarían miembros del PRD en las próximas horas. Eso es un rumor. Una fuente me dio esa información y yo no estoy seguro de que sea cierta o no, pero la digo porque la fuente que me la dio es de mi entero crédito. Generalmente no se equivoca, no manca esa bola. Y volviendo al tema otra vez, la salida de Minú, la salida de Manuel Jiménez. Entonces, ¿qué va a hacer Manuel Jiménez si entra, por ejemplo, al PRM, que es quien le podría garantizar una competencia más o menos cuanto? Él va a tener, entonces en el PRM harían con él lo que él reclamó que le hicieron en el PLD, porque él quería primaria. Lo cual yo estoy de acuerdo con Manuel Jiménez en el reclamo. Yo quiero que me cuenten los votos. Aunque todo el mundo sabe que Manuel Jiménez perdería de Juan de los Santos. O sea, que entienda que no, entonces que cambie de canal. Que entienda que no. Igual con el candidato Domingo. Domingo no le ganaba una primaria a Roberto Salcedo en el PLD. Domingo lo que podía hacer, por lo único que yo entiendo que estoy de acuerdo con ellos, en que yo quiero primaria para que me cuenten los votos y medir mi territorio. Porque le pasó al presidente Danilo Medina, cuando renuncia en el 2007, que él dijo, se retiró, no habló, no conspiró contra su gobierno para el 2008, replegó las tropas y un día sale, voy para la calle a competir. Y compitió con el presidente Leonel Fernández, siendo presidente del partido, presidente de la República Dominicana, y él compitió. Yo entendía que iba a perder. Le decían 90-10, a modo de vergüenza, pero evidentemente cuando compitió sacó un 30 y algo, sacó 30%, 31%, no fue mucho. Pero si usted dice, si el PLDista cuando vio que Danilo Medina le sacó un 30 y poco a Leonel Fernández, siendo presidente de la República, el líder, el maestro, líder y guía, etcétera, etcétera, la gente dijo, porque 30 y pico al presidente de la República en ese entonces, Leonel Fernández, con todo el poder que tenía, significaba un 40. Y un 40 casi la mitad. Lo que significa que marcó territorio. Entonces es posible que Manuel Jiménez, estoy interpretando, no puedo hablar por él, y Domingo, que es por la única razón que yo pediría una convención, aunque entienda que mis numeritos no me dan mucho para marcar mi territorio y saber que tengo. Y poder inclusive en el futuro planificar mi método de acción, o sea, qué voy a hacer. Pero no entiendo que lamento mucho la salida. En términos políticos, de campaña política, propagandístico, la oposición la va a utilizar. Pero que se acuerde la oposición que de la misma manera que yo no voy a celebrar que un PRMista vuelva al PRD o al PLD y viceversa, porque eso es parte de lo que usted y yo sabemos, de que son dificultades políticas, porque aquí no hay ideología política. No existe la ideología política. Usted se encuentra en un mismo partido, intereses de extrema derecha con intereses de extrema izquierda sentados en una mesa. Lo que significa que no hay ideología. Y si hubiera un plan programático tipo Chile, tipo Uruguay, yo no lo digo, pero no existe el plan programático.
Usted lee las declaraciones de Abinader y tú dices esto es más o menos lo mismo que dice cualquier diputado, cualquier candidato a senador. No me habla de cambios profundos, ¿entiendes? No habla de cambios. Y yo entiendo que esta administración entró de mi formación de infante, desde niño. Las revoluciones se hacen de dos maneras, con las armas o con la educación. El presidente Danilo Medina agarró y está dedicando un tiempo grande, fuerte y gran inversión a educación. Entonces, como nosotros tenemos una visión muy capitaleña, muy redes sociales, creemos que el mundo es la capital. Así como el personaje de Boruga cree que Nueva York es el mundo, nosotros creemos que la República Dominicana es la capital. Pero resulta que no, que existen parajes y comunidades, que una escuelita a esa comunidad, señores, le resuelve su futuro. Yo hablaba con el difunto, ido a destiempo y nunca bien llorado, Roberto Lebrón, que viene de esos parajes de la Mate Farfán, de un batey de la Mate Farfán, me decía que yo no sé por allá batey. Y son muchachos que salieron o sea, muchachos que se levantaron, que nacieron en comunidades donde no había ni luz. Se levantaban de madrugada a las 3 de la mañana a ordeñar vacas, y mira donde llegó Lebrón estudiando. Para poner un ejemplo, sus hijos, tengo entendido que son muchachitos bien de bien. Entonces me refiero a que cuando usted invierte en ese tipo de comunidades, usted está invirtiendo para la República Dominicana. Yo no quería hablar del tema de la Constitución del día de hoy, porque no quería dañar el día a la gente, pero ¿Constitución de qué? La que armó Pedro Santana con los afrancesados, como decía Juan Pablo Duarte, que duramos desde el 27 de febrero, porque el señor, el 27 de febrero, el día 28 de febrero, al otro día del trabucazo de Mella, como testigo el cónsul Eustache Juchot de Saint-Denis, que era el cónsul francés en la parte oriental de la isla, en Haití, atestiguó y fue testigo de la capitulación de Haití. O sea, la entrega de la República y el retiro en un tiempo prudente de la parte que ocupaba. Yo le decía a los amigos míos que el pleito que echamos con Haití, la guerra de independencia fue por la frontera, por definir terreno fronterizo, pero que Haití se iba de aquí como quiera, ya no tenía nada que hacer. Y la muestra es que el 27 de febrero el trabucazo y el 28 se firma la carta de capitulación. Y como testigo, inclusive yo me confundí mucho porque él se llama Eustache Juchot de Saint-Denis. Entonces yo me confundí porque hay un explorador que se llama Louis Juchot de Saint-Denis, que es un explorador francés. Parece que son hermanos, tengo que revisar la historia hoy, cuando llegue a casa, porque ese segundo, que se llama Louis Juchot de Saint-Denis, fue también un explorador francés de lo que descubrió la Luisiana y esa zona norteamericana. Y yo decía, pero entonces no puede ser el mismo, porque si estuvo aquí en 1844. Y voy a rebuscar su background histórico, su biografía, para ver si son hermanos, porque aparentemente son hijos del mismo padre. Y uno de ellos, el que se llamaba Eustache, fue el que fungió como cónsul de Francia, porque recuerde que cuando Francia le acepta su independencia, los obliga a pagar una indemnización carísimo, y evidentemente Francia tenía representación, delegación diplomática en la isla, ocupada por Francia. Entonces, en ese proceso de firma del acta de constitución, lo que es el pacto social entre dos naciones, Santana no quería, porque Santana tiene una visión de entregar la isla a otro imperio. Entonces la visión haitiana de la parte oriental era porque entiendan lo siguiente, y sáquense de la mente el anti-haitianismo o el pro-haitianismo. Si nosotros nos independizamos de Haití, como Estados Unidos de Inglaterra, pero Haití tenía una visión revolucionaria. Había un concepto revolucionario a partir de la Revolución Francesa, ¿verdad? Correcto. El de Haití era revolucionario y negro, y negroide, porque cuando Haití declara su independencia o se levanta en armas contra ese imperio, el negro no se considera un ser humano en el mundo civilizado, no se consideraba un ser humano. Repito, no se consideraba un ser humano el negro en las civilizaciones, aunque usted no lo crea. Se vendían como vacas, como reses, como mulos. Entonces tienen que entender, cuando un grupo de gente de seres humanos no se consideran humanos y dicen que son independientes, ¿cómo lo toma el mundo? Porque inclusive los revolucionarios haitianos de Salinas, todos ellos evocan como leitmotiv de su independencia y de su reclamo la misma Declaración Universal de Derechos Humanos de la Revolución Francesa. Ellos evocan y le reclaman inclusive al gobierno francés,
a los franceses ese derecho. Y entonces los franceses se arrancan la cabeza y dicen, espérense, se nos olvidaron los negros. No, dile que ellos no aplican, que eso no es para blanco. Eso es esa cosa bonita de declaración de independencia, la de Estados Unidos, hermosísima, un hombre, un voto, derecho universal, toda esa cosa bonita. Por eso yo, vuelvo, insisto, yo discuto cuando digo a la gente, el primer país libre de América fue Haití. El primero en independizarse fue Estados Unidos, ahora libre Haití, porque Estados Unidos declara su independencia, pero mantiene la esclavitud. Aunque usted lea la Constitución norteamericana, que es muy bonita, donde declara que la dignidad del hombre y sus valores, pero habían dos seres humanos en ese tipo de cosas muy lindas que no aplicaban, la mujer y el negro. La mujer, la muy chula, la Revolución Francesa, pero la mujer vino a votar en 1940 y pico, yo creo, en Francia, 30 y pico. Y todavía en el año 67, cuando yo le menciono a usted mucho el mayo francés, todavía en esa época la mujer para firmar un cheque, un giro postal, tenía que el marido firmar por ella, endosárselo. Entonces, toda esta cosa chulísima que uno oye y uno lee, que son muy bonitas, por cierto, yo soy muy seguidor de la historia francesa, de su cultura, porque le cuento ahora algo que quería comentar el día de hoy. Volviendo atrás, hablando de mi Constitución. Entonces, el grupo que tampoco voy a hacer una crítica negativa de lo que son mis orígenes, porque resulta que nosotros como colonia, España se va, abandona las Antillas. Voy a dar un poquito para atrás. Y me disculpan, hoy es viernes, vamos a ver si me escuchan. España fue la reina de los mares. España fue un momento determinado que encontraba los mares junto con Portugal, tuvieron que inclusive hacer acuerdos. Como dice la canción de Joan Manuel Serrat, por las paredes, escuchen, la llama así, por las paredes. Dice, no había quien se atreviera a transitar los mares sin llevar las dos barras en el lomo, una canción hermosísima. Cuando yo la escucho, es como si te contaran una historia de tus orígenes hispanos. Entonces España, a medida que va haciendo el descubrimiento, el proceso de descubrimiento y estableciendo la cartografía de la época y las exploraciones, España llega a las Antillas, se mueve de aquí de Bahamas aquí, de aquí a Cuba, y más o menos, y donde quiera que llega, apea dos españoles y montan y dejan un asentamiento. Llegan a Cuba, apean dos españoles y comienzan el asentamiento. Ahora, cuando viene ese proceso y van pasando los años, las décadas, España llega a territorio continental, lo que sería México y el Perú, o sea, los incas y los aztecas, y encuentra el oro al pecho. Ahí estaba el oro al pecho. Olvidó las Antillas, pero ya había dejado un asentamiento en las Antillas, en las mayores, que eran Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Pero en ese mismo proceso, porque la Iglesia Católica de la época decretó que solamente España y Portugal tenían derecho a la explotación del nuevo continente, en este caso las Américas, Francia e Inglaterra estaban haciendo bembita. ¿Cómo que ellos nada más? Entonces de ahí nace la piratería. Francia se somete y Inglaterra también, pero nace la piratería. Vamos a saquearlo en el camino. Francia se aprovecha y como Francia tiene dificultades con Inglaterra, hace una especie de pacto con España, le pidió permiso para hacer investigaciones, porque déjeme decirle, en la historia nos la vende como que Inglaterra fue en la gran explosión de conocimiento. Fue Francia, fue Francia, con los años de la luz, con la época de los enciclopedistas, la época de la razón, fue Francia, en París. Mientras Versace gobernaba el rey, pero en París era la ciudad del conocimiento y de la luz. Pero lo que pasa es que Inglaterra ya con su revolución industrial descolla, pero fue Francia la investigación. Francia que dice, señores, no nos da, ya sabía que la Tierra era redonda. No, esto no da redondo. Hay un problema, era que la Tierra era ovalada. Entonces yo le pido permiso a España, como aliada, para venir a explorar y hacer la medición correcta del planeta. Por eso es que van a Ecuador, a Quito, o sea, van a lo que hoy es Quito, y viene una comisión de científicos de la época y se sientan con ellos a hacer la exploración. Voy a buscar el nombre porque estuve leyendo Jorge Juan, Ulloa y Maldonado, que eran los españoles que recibieron a Gautier para hacer la investigación. De ahí se llama Quito y se descubre el Ecuador. Francia sigue para Canadá, sigue investigando, etcétera, etcétera. En ese proceso que España nos abandona a nosotros y abandona en términos económicos, quiero decir, entonces ya viene esa influencia europea
francoparlantes, angloparlantes, holandeses, y se adueñan de las Antillas Menores, que eran islitas donde se escondían los piratas. Inicialmente la usaban los corsarios y los piratas. Los corsarios eran los que tenían la patente de corso que le daba Inglaterra. Vaya por ahí, como le dio a Francis Drake, vaya por ahí, traiga lo que usted quiera, usted diga lo que usted hijo de la monarquía inglesa y el que se meta con usted, rómpalo. Entonces para ellos Francis Drake es un héroe y le daban patente de corso, de ahí que se le llaman los corsarios. Y él iba con su piratería pura. O sea, si no me lo arrebato. Entonces, esos grupos de corsarios y de piratas generalmente atracaban, como la película de Los Piratas del Caribe, solo que aquí hay una ridiculez, por claro. Y en la parte de lo que es Haití, por ahí comenzaron los bucaneros, que eran la bucana, que era la carne de rey, esa cosa, y iban entonces haciendo una especie de guaridas. Juanbo habla muy bien de ello. De hecho, la palabra barbecue gringa viene de barbacoa, y barbacoa es precisamente el tipo de horno donde ellos preparaban la carne de res, etcétera, etcétera. Y entonces las islas menores se van ocupando por Francia, por Holanda, por Inglaterra. Por eso usted ve que hay Antillas holandesas, Jamaica de inglesa, angloparlante. Francia tenía Haití, Martinica y Guadalupe, pero tuvo Haití por un asunto de negociación con la Hispaniola. Entonces, sobre esa base que España nos abandona, aquí el sentimiento nacional de los que habitamos en esta parte de la isla era, aunque a usted no le guste escucharlo, era eminentemente pro-español. La mayoría de los ciudadanos de esta isla, 60-70%, quería seguir siendo colonia española. Es Duarte y una comunidad minoritaria que manejaba el conocimiento, que leía, que tenía el sentimiento nacional. Aun cuando los habitantes de esta isla, le voy a decir dominicanos, pero no lo eran todavía, tenían un sentimiento de separación de la corona española, igual queríamos estar recotados de España por un asunto inclusive de interés económico. De ahí la grandeza, la pureza y la inmensidad de Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Lo que pasa es que Juan Pablo Duarte y los trinitarios no tenían poder económico como ahora. Al no tener poder económico como ahora, era un asunto de convencimiento. Mira, nosotros, y Duarte entonces, que es el inspirador de la nacionalidad, el motor de la nacionalidad, el que escucha y toca puertas y vamos juntando los trinitarios. Ahora, el sector productivo, los ateros que apoyaron a la independencia, quieren desplazar a los haitianos para volver a ser colonia. Por eso es que cuando conseguimos la independencia, y Haití decide desocupar la isla y firma el tratado el 28 de febrero de 1844, la capitulación, aunque tenemos escaramuzas y guerras, todo fue en la frontera. Santiago Rodríguez, el cercado. De hecho, si usted lee, por ejemplo, la provincia de la época, déjame ver si consigo por aquí la provincia, no, las provincias que contaban, hay una provincia que se llamaba San Rafael, porque si usted ve el mapa de la isla de la época, el mapa bajaba así, la frontera, perdón, y entonces hacía una bola y hacía así. Ese pedazo de tierra hubo que entregárselo. Nosotros tuvimos que entregar a Haití una provincia que se llamaba San Rafael, porque el mapa estaba hecho. Entonces la escaramuzas y la guerra de independencia ni siquiera fue una gesta de identidad nacional, pero Haití entendía, o sea, el pensamiento revolucionario haitiano que inspiró su independencia, entendía que toda nación, de ahí que ellos motivaban a otros países, a otras regiones de América, a que se independicen su colonia. Vuelvo, insisto, pero Haití le decía para este lado, si ustedes no van a hacer colonia, me lo dicen para ocuparlo otra vez, si ustedes no van a ser independientes. O sea, ellos apoyaban el pensamiento independentista de nosotros y de todo el mundo, aunque evidentemente habían intereses económicos haitianos que querían nuestra tierra agrícola, que era muy buena. Esa parte es cierto. Ahora, como gobierno y como estructura mental independentista, Haití decía, no, nosotros apoyamos su derecho a ser independiente. Es más, lo apoyamos. Es que nosotros estamos mirando que usted lo que quiere es ser colonia. Y nosotros no vamos a tener una colonia francesa, española al lado. No es verdad. Ni inglesa, ni francesa, ni española, ni de nadie. Y póngase en el lugar de Haití como un país negro, esclavo independiente. Yo no quiero tener un vecino colonia. O se definen o lo ocupamos. Lo estoy parafraseando en dominicano. Entonces, sobre esa base, entonces viene Santana, se logra la independencia, Santana se establece como presidente, un entreguista, un traidor, que luchó del bando español en la restauración, una traición a la nacionalidad. Y entonces Santana comienza a complotar, porque Santana quería recotarse. Y hubo un préstamo que ofrecía Inglaterra, creo que era Inglaterra, de 17 millones de libras esterlinas.
Y entonces en la composición de la Asamblea Nacional, en ese periodo de componer la Constitución, se somete el préstamo, un préstamo una vez endeudado, 17 millones de libras esterlinas, señores, a un 5% anual. Eso es una usura, de ahí la palabra inglés. Era un usurero los ingleses. Santana quiere que el Senado, que la Asamblea se lo apruebe, y no se lo aprobó. Ahí Santana inmediatamente retrasó y rompió la primera posibilidad de una constituyente, de una constitución, y se declara inclusive poderes especiales sobre el alegato de que todavía estamos en un estado de guerra. Mentira, ya Francia había firmado Haití había firmado las capitulaciones. Y Santana, el siguiente año, el 27 de febrero de 1945, ya Santana había fusilado. Espérate, y esa fue la primera declaración de traición que estableció Santana. Miren qué vaina, que usted lo ve hoy. Usted lo ve hoy, es el traidor y a uno. Traidor a la patria. Porque Santana, cuando no le quisieron aprobar el préstamo, esos asambleístas, ese Senado, porque se consideraba que era usura, 5% anual era usura, señores. Y entonces declaró a esa gente traidora a la patria. O sea, la patria que él concebía en su mente, de él, sus intereses. Entonces hubo tensión. Ya al siguiente año, ya Santana había fusilado a la mayoría de los trinitarios. Porque Santana era patriota contra los haitianos, solamente, como hoy lo vemos igualito. Hay gente que usted entra a su cuenta de tweet y solamente el patriotismo contra los haitianos. Familia, que aquí nada más hay haitianos. Y el tema le ha resultado mucho porque desafortunadamente nosotros somos una nación desconocedora. Y ese es un tema, el tema haitiano se lleva un gobierno. Se lleva un gobierno aquí en el país, porque nosotros tenemos dificultades, donde se junta el prejuicio natural de cada ser humano, que yo tengo, que usted tiene, que tiene todo el mundo. Hay un prejuicio natural que tenemos los seres humanos. Usted va a Puerto Rico y hay prejuicio con los dominicanos. Puerto Rico va allí, hay prejuicios. O sea, hay una cadena, el ser humano tiene prejuicios en cadena. Todos los seres humanos lo tenemos. Yo lo tengo, usted lo tiene. Lo controlamos, lo manejamos, pero lo tenemos. Entonces, cuando usted es ignorante o tiene poco conocimiento o no controla sus prejuicios o sus instintos básicos, usted canaliza el prejuicio y se lo pueden manejar a usted. De ahí que a nosotros, a los varones, nos manejan el prejuicio contra la mujer. Y matamos tantas mujeres al año. O sea, se parece mucho usted dirá que no, pero yo en términos humanos sí. El prejuicio contra la mujer, el machismo, son prejuicios internos de origen, de instinto básico. Entonces eso mismo sucede con una nación vecina. Todo el mundo sabe que ese país no tiene posibilidad alguna de influir negativamente en la República Dominicana, que no sea una carga económica, una inmensa carga económica, pero lo manejan con el término patriota, patriotismo, soberanía, porque la mayoría de los dominicanos no conocen el término soberano, ni dónde viene ese término, ni cómo nace la patria. Por eso yo los remito siempre, léanse la Revolución Francesa, desde sus orígenes. Cada vez que encuentro con un muchacho, ¿por qué la Revolución Francesa? Porque fue el fenómeno histórico más reciente, a mi entender, más interesante y más actualizado, aunque haya pasado mucho tiempo, en el elemento de cómo procesos históricos complejos. El mundo era monárquico, el mundo conocido, el mundo occidental, era monárquico. Monarquía inglesa, monarquía francesa. Monárquico significa que ese señor que está ahí lo puso Dios. Y usted no puede cuestionar a Dios. ¿Y quién yo soy? Usted es un lacayo o campesino. ¿Qué significa eso? Que usted es un lacayo o campesino. ¿Y qué compone esto aquí? La soberanía es un término que nace en 1700, 1600, a raíz de que esa monarquía dijeron, vamos a dejar de matarnos, señores, y vamos a respetar al soberano. Entonces, se respeta el derecho de cada monarquía, de cada grupo organizado, desde que van fundándose ¿cómo se llama eso antes de la monarquía? Los feudos. Entonces se respeta y vamos a tener que hacer, para no podemos irnos matando, estoy hablando de la conformación de Europa. Entonces se firman esos acuerdos de respeto, entonces se respeta la soberanía, que viene de soberano. Y entonces se respeta la soberanía. Yo respeto tu territorio francés, tú el mío inglés, el español, el holandés, etcétera. Entonces nace el concepto de soberanía. Eso es lo que es soberanía y soberano. Ahora, el concepto nacionalidad todavía no existía, querido. En la Revolución Francesa, que los campesinos o los lacayos dicen, pero ¿qué yo soy?
Entonces, porque Francia, en su revolución o en su concepto, tuvieron una época de conocimiento primero. Me voy a quedar en este tema para que lo aten, investiguen ustedes y lo apliquen en su vida cotidiana, cuando usted ve a un político hablando, cuando tenga que entender un proceso partidario, una ideología de la época, lo que está pasando con Estados Unidos, sus intereses. Entonces Francia tenía, como le mencioné más temprano, París era la ciudad de la luz y del conocimiento. Durante la monarquía del rey Carlos IV, los 14, 15 y 16, o sea, el Luis XIV, perdón, Luis XV y Luis XVI, en el 16 que viene la Revolución Francesa. Entonces, en ese proceso de esta tres monarquías, Francia era la ciudad de la luz, del conocimiento, de la razón, los enciclopedistas, las discusiones, de discusiones inclusive pseudofilosóficas. Francia e Inglaterra tuvieron la misma situación económica. Inglaterra, en su propio desarrollo de conflictos bélicos y de control de territorio, entra en un proceso económico deteriorado y cargó a la colonia más importante que tenía en la época, que era la colonia de Norteamérica. Y le cargó a ellos, recuérdense la guerra del Té y esos conflictos, y le cargó a esa colonia los impuestos y le metió presión. Francia lo hizo con sus ciudadanos, con sus campesinos. Ambas monarquías hicieron lo mismo, solo que Inglaterra lo hace con Estados Unidos y provoca el levantamiento y la independencia norteamericana, y la monarquía francesa lo hace con sus súbditos, con sus ciudadanos. También lo hizo con su pequeña colonia, de ahí inclusive surge la revolución haitiana, porque lo explotaron a esos negros, pero básicamente la presión se la mete al ciudadano no era ciudadano, eran súbditos de una monarquía, el concepto de ciudadano no existía, ni siquiera se respetaba. Entonces le mete la presión de impuestos al campesino. El campesino inclusive tenía tierra que eran silvestres, que la cultivaba, y cuando vino la presión económica que se le metió presión al nobiliario, o sea, a las familias nobles, a los hidalgos. Hidalgo significa hijo de alguien, concepto latino, pero los nobles eran gente que eran alguien. Usted era campesino, usted no era nadie, usted simplemente era un pagador de impuestos. ¿Y qué ello significa para ustedes? Usted significa para nosotros nada. Eso es el concepto de ciudadano. Pero ya con el conocimiento, ese pensamiento de luz que había en Francia, en París, perdón, porque en Versalles gobernaba, era la monarquía, pero en París estaba la luz. Entonces, esas presiones económicas comenzaron entonces, surge el concepto de asamblea. Asamblea viene más o menos del francés de ensemble, que es juntarse. Pero ellos, evidentemente, su manual, su modelo es el Imperio Romano y el Imperio y Grecia. O sea, greco-romano y también Grecia y Roma, de manera independiente, para poder entender y aplicar a su realidad esos conceptos. Y el concepto del ser humano, de raza, del derecho, de la individualidad, el concepto nacional. Porque el concepto nacional solamente existía en el ámbito religioso. Los judíos eran una nación, y los islámicos, pero era por descendencia. Hasta antes de ayer los judíos tenían su lineaje. Yo soy hijo de fulano, desde David. Ese concepto nacional era religioso, por descendencia. No existe un concepto nacional que te ligara a la tierra, que te ligara a la región, que te ligara a la fundación. Porque Grecia, con su capital Atenas, tenía muchos esclavos. Ahora, para usted ser greco, o sea, ateniense, usted tiene que haber nacido en Atenas, hijo de madre ateniense y padre ateniense. Entonces usted se considera un ciudadano de Atenas. Me explico. Como Atenas y Grecia tenía esclavitud, un esclavo nunca iba a ser ciudadano ateniense. Nunca iba a ser un griego. Entonces, para usted ser ateniense o griego, usted tiene que haber nacido en Atenas, hijo de madre ateniense y de padre ateniense. Y ya usted era griego. Entonces, ese es el concepto de nacionalidad que se entendía en la época como modelo. Entonces, pero yo nací aquí en este territorio francés, en la Galia, y soy hijo de galios, o sea, me refiero al ciudadano francés. O sea que yo debo tener alguna nacionalidad, algún tipo de atadura que me da algún derecho. Entonces de ahí que esas discusiones, y se llama rey de España, de Inglaterra, para discutir, mira, porque quieren meter terreno. Entonces yo tenía una tierra que yo cultivaba, y los nobles, para no pagar impuestos, me comenzaron a meter impuestos a ese ciudadano francés, y fue inflándose la presión, y el hecho de que cada vez que se reunían con el monarca, con el rey Luis XVI, él decía que sí a todo, pero no lo cumplía. Hasta que un día se reventaron en París. Se levantó en París una revuelta, se levantó encojonado todo el mundo, decalentado, disculpe la palabra.
y agarró y miró para la Bastilla, que era el símbolo de la opresión de la monarquía, que apuntaban esos cañones para París. Y era donde te metían presos y te torturaban. Si yo no veía a la Bastilla como nosotros veíamos a la 40, evidentemente hablando de distancia. Y arrancaban para la Bastilla, que hay, porque ya ellos consiguieron armas. Y arrancó ese molote de gente, de franceses, parisinos, vuelto locos y sin orden y sin cabeza. Y tomaron la Bastilla. Ahí había 7 presos había en la Bastilla, no, 7 detenidos. Y tomaron la Bastilla y le pegaron fuego y ya tú sabes, y fue la primera vez que comenzaron a matar gente por la guillotina. Se fue el alcalde, se fue como guillotina Pérez. Y entonces comienza ese proceso de revuelta junto con la discusión de qué vamos a hacer con esto. Y se da un fenómeno, señores, que la gente cuando tú lo lees al paso, tú dices, oh mira qué bien, pero cuando tú te ubicas en la época, el ciudadano común, campesino, que nace y entiende que el monarca está puesto por Dios, o sea, la veneración intrínseca que se le tenía a la monarquía se parecía mucho al cuento que me hizo mi mamá cuando ella era niña, niña no, 17 años tenía, esa tajalana, mi mamá dice, ella tenía, era una pava, y ella está en el pupitre de la escuela, en una escuela de monjas, y creo que en Asua, y su amiguita le pregunta, Sor, dime mi hija, y le dice la amiga de mi mamá, dice, oye, ¿qué tajalana? 16, 17 años, 15 años, ¿es verdad que el jefe habla con la Virgen de la Altagracia todos los miércoles? Y le dijo a la monja, sí, óigame bien, ¿es verdad que el jefe, Trujillo, habla con la Virgen de la Altagracia todos los miércoles? Le dijo la monja, sí, claro que sí. Eso fue cuando mi mamá tenía 16 años, 15 años. Imagínense entonces en la época de la monarquía, donde tú tienes un pensamiento, entonces el rompimiento, y entonces se fueron dando cuenta que el rey era un charlatán, lo fueron humanizando, lo fueron descarnando, y se dieron cuenta que el tipo primero no cumplía su palabra y en una lo agarran escapando. Cuando entran al palacio y descubren las cartas que él tenía pidiendo intervención y que venían tropas inglesas y tropas de las otras monarquías, porque la monarquía estaba en peligro y se podía dar el efecto dominó, que se dio el efecto dominó, en Inglaterra hubo un conato parecido, pero la monarquía inglesa inmediatamente aceptó el parlamento y se creó el parlamento y la monarquía inglesa cedió poderes. Y las decisiones de la monarquía inglesa no eran absolutas como la de Francia, por eso se mantuvo en pie Inglaterra, si no se ve esa monarquía también de paro. Pero la monarquía inglesa cedió poderes y entregó poder y crea el parlamento que tiene mucho poder desde entonces hasta hoy. Entonces, eso mismo querían los revolucionarios franceses, una especie de parlamento y quitarle un poquito de poder al rey, pero el rey no quería entregar nada, era bruto, el Luis XVI ese, bruto. ¡Pum! Se explotó el desorden, lo voy a parafrasear en dominicano. El tipo lo agarran, encuentran en una caja de metal, de plomo cerrada, las cartas del monarca pidiendo una intervención militar, o sea, que pidiendo que vengan. Entonces dice, pero mi rey conspirando contra mí. Y de hecho, en la frontera ya estaban las tropas esperando. Tomaron una decisión que para la época era, como le explicaba antes, un elemento de rompimiento total que significó el cambio de visión, significó lo que vivimos hoy en la mayoría del mundo occidental, que fue, vamos a matar a ese rey y a la reina. O sea, toma esa decisión, porque tú no matabas a un rey, tú lo exiliabas, como le hicieron a Napoleón, tú lo desterrabas, no hicieron matarlo. O sea, a Duarte lo desterraron, a Napoleón lo desterraron, tú no matabas a ciertas figuras, tú lo desterrabas. El destierro era una especie como de condena inmoral. Te declaraban de desterrado, era porque se respetaba siempre tu sangre, tu linaje. Pues ellos decidieron matar al rey. Eso es un rompimiento total con su propia tradición, inclusive de origen, con su propia historia. Y lo sometieron a la guillotina y le cortaron la cabeza al rey. Entonces ahora viene, ¿y qué hacemos con esto? O sea, ¿qué hacemos? Entonces comenzaron a revisar libros, porque no tienen un referente, señores. No había un referente para los revolucionarios franceses de qué iban a decidir con su futuro. Entonces ellos acuden al pensamiento griego, al pensamiento romano, al pensamiento norteamericano de una nación recién fundada, y comienzan entonces ese proceso de, ¿cómo es que yo le llamo ese proceso? De ideologización, donde nacen las ideologías que conocemos hoy, porque el pensamiento surge, los jacobinos yo le mencionaba antes, en la asamblea inclusive, que ellos se pusieron nombre, el concepto, la base fundamental de la discusión de todos los grupos que eran representados, espérense, cuando guillotinaron al rey,
Si mataron a un rey, si mataban a un rey, significa que matan a cualquiera. Oye, matan al rey, no te van a matar a ti. Y se fue medio nobiliario francés, se fue de paro. Guillotinado también. Luis Guillotín, que fue el inventor de la guillotina, decía que era un método noble de muerte. Noble. Que es verdad que era noble para la época, porque antes los métodos eran de tortura y eran feos. Y para la época, te cortarte la cabeza de un tajo era menos doloroso, ¿se entendía? Que por cierto, ¿cómo se llama esta señora? La voy a buscar, que estaba también leyendo la biografía de ella. Deme un segundo. Que fue una señora de la clase noble, donde los nobles que eran condenados, ella era madre de la figura de cera. ¿Cómo se llama el Museo de Cera de Inglaterra? El tiempo se va a acabar y se mueve ahí. Ella era la que los nobles cuando le iban a condenar, a mí mi cara de cera para que se preserve. Entonces ella era la madre. Por digo el nombre, que el Museo de Cera de Inglaterra, el más grande del mundo, no es más cosa, lleva su nombre porque ella emigró, se logró escapar de la Revolución Francesa, porque iban a guillotinar también. Mañana voy a seguir hablando de ese tema, pero mañana no, el martes, el lunes feriado, porque me gusta mucho lo que estábamos hablando, y hay un elemento que a mí se me olvidó tocar, que era lo voy a tocar porque viene después, que era las dificultades que vino después entre los jacobinos. Recuerden que la asamblea se sentaban, ellos tenían como base fundamental el enciclopedismo, era la base del conocimiento. Entonces ambas partes, los jacobinos, los que sé yo cuánto, discutían entonces ideas sobre el concepto de nacionalidad, el concepto entonces quién iba a ser, nace el concepto ciudadanía, ciudadano. Entonces un ciudadano es una persona que entonces nace, ese concepto ciudadano que nosotros reclamamos hoy, nace en ese momento, en esa Revolución Francesa. Inclusive ellos iban a las reuniones con el gorrito rojo de los esclavos, cuando iban a ser libertos. Había una ceremonia grecorromana que cuando un esclavo iba a ser liberado, se le iba a entregar su libertad, en esa ceremonia usaba un gorrito rojo. La asamblea francesa usaba esos gorritos rojos como momento de simbología, de una nueva concepto de liberación humana, de ser humano como un ente libre. Y se discutió entonces a fondo el derecho que tenemos los seres humanos, civil, desde origen. O sea, ¿cuáles son mis derechos civiles como nacido y vivido de esta tierra? Entonces hay que comenzar ese concepto. Le voy a seguir tratando de hablar el martes sobre esto, porque el lunes es feriado y ya los técnicos me están haciendo señas con una taza de café, así que para que yo me pare, yo me eché un café de por allá. Aquí, entonces yo paro el programa. Señores, muchísimas gracias por tolerarme hoy, viernes. Discúlpenme mi manera de yo hacer las explicaciones a veces históricas, pero es que yo soy muy coloquial. Voy a tratar de modificarme y hacer un poquito más sobrio en la explicación y menos dominicano. Pero le voy a incitar que sigan leyendo sobre esos procesos que yo les menciono siempre aquí cuando estoy solo, sobre la Revolución Francesa y ese tipo de cosas, el islamismo, el Estado Islámico. Muchísimas gracias, feliz fin de semana. Día de la Constitución se celebra el lunes. Que pasen un fin de semana, buen fin de semana. Adiós. ¿Todavía tengo el aire? Mejor todavía. No, entonces sigan, me dieron 2 minutos más. El café no está todavía. Entonces les repetía, hoy día de la Constitución, el lunes feriado, el martes o miércoles comenzamos con un nuevo horario, de 6:30 a 8. Será el miércoles, yo creo. Este programa, Amaneciendo con Dilirame, tendrá un nuevo horario de 6:30 a 8 de la mañana, 1 hora y media completa. Lo que significa que usted estará más enterado de todo lo que va a acontecer. Háganme señas para despedir el programa otra vez, que me hicieron meter la pata a ustedes. Con los técnicos, señores, que me hicieron meter la pata. Buen fin de semana de nuevo. Adiós. Van a tener que cortar ustedes allá. ¿O me van a dar más minutos?